Bien, pasamos a la siguiente presentación. Federico Molina, ya lo comentaron en la introducción, como todos lo conocen probablemente, pero va a ser regresado a principios de año de sus estudios de doctorado en Luisiana. Interesante comentar que Federico trabajó en el equipo del Steve Linscomb en Luisiana, que es equipo de mejoramiento ha liderado el desarrollo de variedades en Estados Unidos en los últimos 20 años. En especial trabajo con el doctor Ort, que trabaja en desarrollo de híbridos, y justamente su tema hoy es híbridos de arroz, desafíos y oportunidades en el Uruguay. Bueno, como decía, buenos días a todos. Es un placer para mí volver a presentar acá en esta casa. Ya hace 5 años que no presentaba nada. Y bueno, hoy me tocó hablar de híbridos más como un tema conceptual, general, en qué estamos pensando, qué está pasando a nivel mundial y en la región. La idea es no decirles híbridos sí, híbridos no, sino en cómo podemos abordar este tema para el futuro. Y ahora, saqué esto de acá. Hace clic en la presentación. Bien. Bueno, ¿qué son los híbridos? La mayoría supongo que sabe, pero digo, el arroz naturalmente es una planta autógama, es decir, que se autofecunda. Si bien tiene cierto porcentaje de fecundación cruzada, ese porcentaje es muy bajo. Y para generar híbridos necesitamos que esas plantas se puedan cruzar de alguna manera. Y en el mundo hay 2 sistemas básicamente, que fueron los 2 descubiertos en China, de esterilidad, es decir, que la planta es en este caso solo hembra, es decir, no tiene polen fértil, entonces necesita de una línea R o macho para poder ser fecundada. Los sistemas son, alguno capaz que ya lo escuchó hablar, macho estéril, de forma genética o por temperatura y luz o días con cierta longitud de horas de sol. En definitiva, estas 2 plantas se cruzan y generamos a esa semilla F1, que es nuestra semilla a plantar. Un poco de historia en lo que respecta a híbridos. Bueno, ¿quién arrancó con estos temas? Ya estamos hablando de principio de siglo, en arroz en 1926, y antes a eso estuvo Darwin y otros, por ejemplo, arrancando con el tema de híbridos en maíz. Es decir, cuando nosotros hablamos de híbridos siempre se nos viene a la cabeza el maíz. En el maíz sí, la evolución fue muy rápido, en 1930 ya estaban plantando maíz híbrido, y sin embargo en arroz fue un poco más lenta, un poco por la necesidad de encontrar esa planta que sea estéril. En 1970 se encontró en China una planta macho estéril en arroz silvestre, y bueno, se arrancaron los trabajos, varios países del mundo arrancaron esto, China, Estados Unidos, y básicamente los chinos fueron los únicos que perseveraron en esto, porque de verdad es un trabajo chino, y lograron ya en 1976 producir híbridos comerciales. Esto a China le dio un incremento en rendimiento muy importante, y algunos dicen que lo salvó del hambre. Por eso el hombre que está más abajo, que es Xuan Longping, fue reconocido con un premio a nivel mundial. En 1991 China tenía el 50% del área bajo híbrido, y en Estados Unidos en el 99 ya se estaba liberando por parte de Reistec el primer híbrido comercial. Bueno, ¿por qué pensamos en híbrido? El potencial de las variedades, después de la primera revolución verde, ahí por 1970 con Chenin y las variedades semienanas, se ha visto, por decirlo de alguna manera, ha llegado a un plató, es decir, si bien han venido creciendo los rendimientos, son pequeños tweaks o pequeños cambios que se han hecho a las variedades, de incorporarle un gen, incorporarle una resistencia, ajustar manejo, pero no tenemos nada que pueda decir, bueno, ahora aumento 2 toneladas más, como pasó, por ejemplo, en la Revolución Verde. Según algunos investigadores, el híbrido es una opción, se habla entre un 15 y un 20% de incremento de rendimiento por los híbridos. Y bueno, también tienen otras características en cuanto a lo que podemos llegar a aumentar la eficiencia, es decir, producimos más semillas por unidad de área.
Y obviamente otra cosa que se busca en ellos, no siempre se logra, es que bajo condiciones adversas o aquella grafiquita de estabilidad que mostraba Fernández y índice ambiental, algunos trabajos dicen que independientemente del ambiente son productivos en todos los ambientes. Pero bueno, eso es información internacional y hay que trabajarlo. Para que entendamos qué es el vigor híbrido, esa semilla F1, por decirlo mal y pronto, tiene la ventaja, lo bueno del padre y lo bueno de la madre. Al combinar, esa F1 es lo que le da el vigor híbrido o heterosis. Su expresión obviamente está maximizada en la F1. Si vos plantás F2, tenés un desorden importante, es decir, eso material segrega, y obviamente en las sucesivas generaciones va perdiendo ese vigor. La heterosis puede ser positiva y negativa. Nosotros queremos positiva para rendimiento, negativa para apicularia, para enfermedades, es decir, menos enfermedad, más rendimiento. Depende un poco de qué estemos hablando. Y bueno, hay varias teorías que por qué esa F1 tiene más rendimiento o ese híbrido tiene más rendimiento. Algunos hablan de una dominancia, otros hablan de la sobredominancia, otros hablan de epístesis, algunos que hicieron agronomía capaz que se acuerdan, pero en definitiva la teoría más aceptada es que es una combinación de esas tres la que da ese vigor híbrido. También está bastante aceptado que japónica por japónica tiene menos vigor híbrido que índica por índica, y que índica por japónica es la que tiene más heterosis o más vigor. El tema que pasa que muchas veces de repente aumentás el rendimiento, pero se descontrolan otras cosas. Entonces, últimamente, los híbridos que hay en el mercado son más bien índica por índica. A nivel mundial, ¿qué está pasando en China como el padre de los híbridos, Estados Unidos como referencia, y Brasil y Uruguay? Tenemos que, por ejemplo, en China, la línea de más arriba, con triángulos rojos, es el rendimiento de arroz. Si esa gráfica la llevamos al 90 o incluso al 80, la pendiente es continua, donde los rendimientos vienen aumentando, y ellos dicen que es en parte por esos híbridos. En China se cultiva más bien en el sur de China, si bien hay algo de arroz en el noreste, en el sur es donde está la parte fuerte de híbridos, es una zona más caliente. El tipo de variedad que se siembra, estamos hablando que se siembra un 50% de híbrido, y de ese otro restante es un 17% índica y 27% japónica. Y de esos híbridos, hoy les mencionaba al principio, hay tipo 2 sistemas. El sistema de 2 líneas es bastante menor, el sistema de 3 líneas es el mayoritario. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con 1 millón de hectáreas? Ese 1 millón de hectáreas está básicamente concentrado en el sur de Estados Unidos, en el delta de Mississippi, y un poco más allá en California, pero es un área reducida y con calidades especiales, es totalmente diferente el sistema de producción. En el 2003, para que tengan una idea, estamos hablando que el área de arroz híbrido era el 1%, y pocos años después, o prácticamente 9, 10 años después, llegamos a 40% del área, con algunos estados pioneros en este sentido, como Arkansas, no solo en términos de área, sino en términos de que es uno de los que más planta híbrido. Algunos trabajos dicen que, y ellos mismos se quejan de la calidad, que esa calidad les ha llevado a perder algunos mercados, y en parte lo achacan a los híbridos por un tema de yeso. Eso puede ser cuestionable o no, el sistema de comercialización es diferente, obviamente, Estados Unidos y Uruguay, pero en parte lo he escuchado y lo he leído en varios artículos. Y obviamente tiene un impacto económico, ¿no? Ellos han perdido mercado, por ejemplo, en México con Uruguay por este tema. En Brasil, esto arrancó bastante temprano, en el 84, con Embrapa y Cirada, un grupo de Francia, a trabajar en híbrido. Bayer también llegó a liberar algunas variedades. IRGA y Facenda Ana Paula son los pioneros en estas áreas. Y obviamente Raistec. Las 3 primeras empresas comercialmente no tuvieron mucho éxito, pero sí Raistec en el año 2004 creo que largó el primer híbrido y llegó a 1000 hectáreas con el primer híbrido,
y el pico máximo fue en el 2014 con 110.000 hectáreas, algo así casi como el 10%, un poquito menos del área de arroz de Brasil. Y bueno, ahora últimamente ha bajado esa área y está en menos del 5%. Básicamente en esos años era Innov, creo que Avaxi y no sé si había algún otro híbrido. Una mirada hacia adentro, hacia Iña y hacia Uruguay. Nosotros, ¿qué hemos hecho en este tema? Nosotros arrancamos a trabajar en híbridos, evaluándole híbridos a Raisté junto con Pedro, que está ahí sentado. Yo me acuerdo que recién cuando arranqué en Iña llegaban los ensayos, las bolsitas, y nosotros lo único que hacíamos era evaluar. Pero sí nos permitió ir viendo la tecnología, cómo funciona, cómo están dando. Y bueno, obviamente, como toda cosa, tenía sus problemas. Tenía un problema de hueco, tenía un problema de alto yeso, de desgrane. Pero esos problemas se fueron subsanando a lo largo de los años. Iña también hizo un convenio con Raistec donde le daba padres. Si nosotros les mandábamos líneas de arroz y ellos los testeaban en combinaciones híbridos. Y de ahí surgieron algunas cosas interesantes. A partir del 2007, la empresa ya se estaba posicionando en áreas comerciales, con Avaxi y Avaxi CL, no sé si ustedes recuerdan, pero era un material muy productivo, pero tenía algunos problemas de entero y de yeso, lo cual no calzaban en el mercado de Uruguay. Y posteriormente con Innov, como ustedes saben, que el padre de Solimar, se generó Innov convencional y Innov CL, y ese fue el híbrido que anduvo, por lo menos en un porcentaje del área, arrancando con menos del 5%, en torno al 2011-2012, y bueno, con un pico máximo de casi 15% del área, y últimamente, en los últimos 2 años, viene bajando esa área, en los últimos 3 se estabilizó y después bajó un poquito, y creemos que puede ser por alguna consecuencia. Haciendo un poco de análisis de costos, para ponerle un número, nosotros cuando hablamos de híbrido en Uruguay, y en este caso hoy día estamos hablando solo de Innov, de una variedad. El costo comparativo lo hicimos Innov CL con las variedades CL que hay hoy día comerciales. Y bueno, ¿y qué es lo que cambiamos? Es lo que fue fertilización basal, que en eso básicamente creo que las recomendaciones cambian. Yo me basé un poco en la tabla de precios que tiene Samana los productores y ha contado y un poco, para hacer los cálculos, ¿verdad? Y un poco en las recomendaciones, según los productores. Aumenta la urea, la semilla baja la densidad, pero aumenta el costo. Y bueno, y lo que son adicionales, que no incluimos en esos cálculos, se refiere a el coste de secado y el premio o castigo por calidad que pueda tener. Acá queda claro que esto es un cálculo promedio, y puede variar por sistema de producción, de acuerdo a dónde esté parado el productor, región en el país, sistema, eso ustedes lo saben mejor que yo, pero es los costos. Pero creo que estaba interesante tirar un número para ver cómo estamos. Me pasé un slide. En lo que refiere a costo, nosotros nos da, son 18 bolsas, el comparativo entre hacer un híbrido CL y una variedad CL, el costo incremental de hacer ese híbrido. Ese costo está dividido en 62% lo que respecta a semilla. Y bueno, y obviamente que la calidad industrial puede llegar a modificar los números cuando hablamos del punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos dio que era 1 tonelada. Si uno produce 1 tonelada más que la variedad CL, estás empatando. ¿Qué nos dice eso? Que bueno, la heterosis o el potencial ese que tenemos y el costo de la semilla están jugando de una forma importante. Si nosotros logramos una heterosis mayor, estamos con números positivos. En lo que respecta particularmente a los números que sacamos, estos son los resultados de rendimiento de las últimas 2 zafras de todas las variedades de la información que se recaba en el grupo de trabajo. Tenemos en el 2006-2017 tenemos Innov, Guri, CL22 y 244, con los rendimientos que ustedes ven ahí, y con un área bastante representativa. Obviamente el Innov tiene más área, 17.000 hectáreas, 6.000, 6.000 y 1.000, y lo mismo para el año 2007-2018. En la última columna ustedes tienen el diferencial en bolsas en relación a Innov. Por ejemplo, Guri rindió 7 bolsas menos, CL212 15 bolsas menos, perdón, y CL244 24 bolsas menos.
para el año siguiente con un poco de rendimientos más bajos, como ustedes saben. Tenemos el diferencial fue menos 10 para Gurí, menos 18 para 12 y menos 3. ¿Esto qué nos está diciendo? Que con estos números que calculamos, estamos hablando que INNOV está un poquito más abajo, es decir, en cuanto a la ecuación económica, en términos promedio, no queremos decir que sea bien o mal, depende un poquito del sistema, pero lo que sí nos da la pauta es que tenemos que explorar más vigor híbrido, es decir, a los costos que estamos hablando hoy, si no sacamos más de 1 tonelada, estamos con problemas. Entonces un poco acá es donde viene el tema. Nosotros desde INIA estamos integrando un consorcio, que es el IAL, que es un consorcio integrado por FLAR, CIAT y alrededor de 16 países. En este consorcio la idea es un poco reducir costos. Ustedes saben que un programa híbrido es muy caro. ¿Qué podemos lograr con esa cantidad de países? Es obviamente bajar los costos, aumentar la diversidad genética. Usted había una gráfica por ahí que les mostraba que cuanto más diversos son los padres, podremos llegar a tener más heterosis. Y bueno, potenciar esas capacidades individuales y formar redes de ensayo y redes de evaluaciones donde podamos testar los híbridos en Brasil, en Argentina, en Uruguay y sacarle provecho a esa interacción ambiente por genotipo. No quiere decir que todos los híbridos van a andar en todas las regiones, pero la idea es encontrar algo que nos permita trabajar en un área más amplia. Acá tienen algunos datos promisorios, estos son unos datos ya que tienen varios años, pero la idea es que los de arriba, los que están en azules, son híbridos. Ahí tienen algunas variedades comerciales, algunos híbridos. Estos son datos de Argentina, presentados en algunos grupos de IAL. Y bueno, ahí tienen que los híbridos andan muy parecidos a los híbridos de Raistec en cuanto a rendimiento, pero tampoco se diferencian mucho las variedades. Y tenemos que seguir buscando esa heterosis, si no, no nos están cerrando los números. En Brasil pasa algo parecido. El CT son los híbridos de IAL. Tienen ahí un híbrido que creo que es de Syngenta, pero estos son datos puntuales de un año. Y en Uruguay la situación es hasta peores, donde estos híbridos que se probaron no se destacan respecto a Iñol-Limar. Entonces acá hay bastante trabajo por hacer y bueno, y como saben, el tema de híbrido es bastante complejo en cuanto a producción de semilla. Nosotros estamos pensando, ¿no? Es lógico que el sistema de 3 líneas sería el que se adaptaría para estas regiones. El sistema de 2 líneas es un poco complejo en cuanto a producción de semilla por el tema de las características de latitudes y temperatura. El costo de semilla puede ser un condicionante para que la tecnología sea viable o no. Y obviamente ustedes saben que INIA no es productor de semilla de escala comercial, simplemente les da la fundación o la básica para que el consorcio la multiplique. En el caso que tengamos un híbrido es un tema a discutirlo y a ver cómo se puede viabilizar este tema. Pero bueno, faltando 2 minutos, la idea es que hay que levantar el techo de rendimiento de alguna manera, es decir, por eso estamos trabajando en Merín, con alto potencial de rendimiento, poniéndole de repente un poquito más de nitrógeno, y esto puede llegar a ser otra opción, los híbridos, que hace tiempo se viene conversando. El tema, como a veces decimos los que trabajamos en esto, es que tenemos la vara muy alta en lo que respecta a variedades. Entonces eso hace que el trabajo sea un poquito más complicado. También en algunos casos se menciona o lo vemos como una forma de vehiculizar las tecnologías modernas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, todos esos genes que están en la vuelta, algunas empresas ven que el híbrido es una opción de poder incorporar ese gen y poder venderlo. Pero bueno, está el tema del costo de producción de semilla y creo que el desafío es más rendimiento con calidad para poder llegar al productor. Así que muchas gracias.